Resulta curioso cómo te cambia la percepción de las cosas conforme pasa el tiempo y conforme tú te encuentras en un estado diferente de tu vida, ¿no? En el vídeo de hoy, en esta especie de retrocrítica de una película de terror, os quiero hablar de un film que he visto un montón de veces en mi vida, que de hecho puedo contar como uno de mis films favoritos de terror y una de las mejores adaptaciones hasta la fecha de los libros de Stephen King, que es uno de los, de mis autores favoritos del terror. E incluso tengo una pequeña anécdota con respecto a esta película que ahora os contaré también a modo de preparación a este vídeo de sensaciones. Y ahora, pues me he dado cuenta de que por una razón muy concreta, pues después de haberla vuelto a ver, porque la vi hace un par de días, por eso estoy haciendo este vídeo, pues ya no veo esta película de la misma manera. Y no porque la vea peor, ni mucho menos, ni porque haya envejecido mal, que ya lo había hecho realmente, ¿vale? Sino porque yo ahora soy una persona diferente y con una situación vital muy distinta a la que tenía hasta hace poco. Y todo esto influye mucho, creedme. A la hora de ver cualquier producto, al final cualquier tipo de obra artística tiene mucho de subjetivo y mucho de cómo tú percibes las cosas. O sea que en este caso, digamos que me ha dado un vuelco la percepción de esta película, y donde antes veía una película pues de terror, entretenida para pasar el rato, que no me causaba ningún tipo de mal rollo, ahora la veo de una forma que realmente me perturba mucho más. Y ahora os explicaré por qué, aunque quizá alguno de vosotros ya os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros. Os estoy hablando de Cementerio Viviente o Pet Sematary o Cementerio de Animales, creo que tiene varios títulos. Aquí en España la conocimos como Cementerio Viviente, de Stephen King. No de Stephen King la película, que está dirigida por Mary Lambert, pero el guión sí que es del propio Stephen King, basado en la novela homónima del propio Stephen King. Ahora os comento bien todo el por qué esta película ahora me da más mal rollo, cómo pienso que ha envejecido, de qué va la película, si no la conocéis, que es muy raro, porque incluso va a tener un remake el próximo año, ya vimos el tráiler hace poco también. Hago aquí un inciso, candorianos, porque, bueno, tal vez los más observadores os habéis dado cuenta de que llevo una americana, un suéter, o sea que llevo ropa de más de abrigo del tiempo que corresponde actualmente en Valencia, pero lo cierto es que grabé este vídeo hace como unos 3 meses, más o menos a final del año 2018, y lo estoy rescatando ahora precisamente porque esta semana se va a estrenar el remake de Cementerio Viviente del que os estaba hablando en su momento, que se iba a estrenar el año próximo, pero el año próximo es ya, y esta semana, el día 5 de abril, se estrena el remake de Cementerio Viviente o Cementerio de Animales, así que de paso este vídeo va a servir un poco para refrescar la película antigua y que podamos después comparar cuáles son las diferencias entre la película antigua, la película nueva y por supuesto el libro, que es el origen de todo. Y ahora ya explicado esto, continuamos con la crítica. Así que bueno, ahora os comento todo un poquito en este vídeo de opinión así en plan, pues personal y subjetiva, y ante todo, bienvenidos como siempre a La Botella de Candor. Por cierto, voy así vestido porque acabo de llegar de trabajar y he dicho, voy a hacer este vídeo antes de que se me olvide todo lo que quiero contaros, porque ahora lo tengo más o menos fresco, que venía pensando en el coche un poco cómo estructurarme este vídeo. Cementerio Viviente o Cementerio de Animales o Pet Sematary, da igual, trata sobre una familia, los Creed, no los de Apolo, ni los de la saga de Rocky, ni mucho menos, que bueno, se mudan a una región, digamos, más rural, en una gran casa preciosa de estas típicas americanas que se ven en las afueras y en las zonas rurales más abandonadas, un pueblo perdido en medio de la nada, básicamente, donde el marido, Louis Creed, va a ser el médico del colegio, un puesto de bastante responsabilidad y que va a permitir a la familia, pues, vivir en un entorno mucho más tranquilo, más relajado, lejos del mundanal ruido de la ciudad, y empezar, como quien dice, una nueva vida. Una familia, importante decir, que está formada por el padre, por Luis, está formado por la madre y está formado por 2 hijos, una niña de unos, 6 o 7 años y un niño pequeño de unos 2 años llamado Gage, que digamos que es también uno de los grandes protagonistas de este film. Al llegar a esa zona rural, los Creed conocen a un entrañable hombre de allí, de esa zona, del terreno, un señor, pues el típico campesino que tiene su peto vaquero, ¿no? El típico paleto rollo Cletus de los Simpson, para que nos entendamos. De hecho, en el libro de Stephen King bromean mucho más con el acento, la forma de pronunciar las palabras, de arrastrar algunas consonantes y vocales que tiene este personaje, al cual le atribuyen pues un hablar mucho más rural, mucho más sureño. Y este personaje pues les descubre un sendero que está cerca de la casa, el cual les cuenta una enigmática historia acerca de que el sendero conduce a un sitio que es un buen paseo y una buena historia, y les promete que en algún momento les llevará al final del sendero y les contará la historia.
Y también conocemos nada más llegar los Creed a la casa al que va a ser, digamos, otro gran elemento de este film, que son los camiones de la compañía Orinco. Unos camiones enormes que transportan mercancías y que cruzan por la carretera que está justo enfrente de la casa de los Creed a una velocidad, pues absolutamente de vértigo, ¿vale? Una velocidad aterradora y, por supuesto, pues provocando posibles accidentes y siendo un auténtico riesgo para cualquiera que se aventure a cruzar la carretera un poco despistado o sin mirar, incluyendo animales, mascotas y, por supuesto, niños pequeños. A lo mejor ya os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros de esta película, de este libro y de mi inquietud nueva y reciente sobre este argumento. Bueno, pues el famoso sendero de la casa de los Creed conduce a un cementerio de mascotas, el cual tiene una historia un poco así rocambolesca, está pues en forma circular, la gente ha ido enterrando a sus mascotas durante años, desde hace muchos años en ese cementerio, pero bueno, más allá de lo anecdótico de ese cementerio de mascotas, no tiene tampoco nada de especial, pero hay una especie de camino prohibido, tapado con un montón de ramas, como si se hubiera construido una especie de barricada natural o artificial, Dios sabe cómo, que conduce a otro sitio mucho más apartado, mucho más oscuro, mucho más extraño, y del cual solamente hay extrañas leyendas. Un cementerio indio, de los indios Micmacs, en el cual, pues el terreno, que es duro como una piedra, parece ser que tiene ciertas propiedades que luego serán fundamentales para la trama. También hay que decir que en su primer día de trabajo al pobre Louis Creed en el colegio, cuando pensaba que únicamente iba a atender, yo que sé, torceduras, cortes, algún golpe de algún chaval que se pegara con alguien, pues tiene que atender a un ciclista que ha sido atropellado por uno de esos míticos camiones de la Orinco y que está básicamente reventado, pero reventado como un sapo. Victor Pascoe se llamaba el pobre hombre. Quedaos con ese nombre porque el pobre Victor Pascoe va a tener mucha presencia también durante toda la trama, todo el metraje, igual que la tenía en el libro, y va a convertirse un poco en una especie de espíritu que aconseja y acojona al mismo tiempo a Louis Creed. La cuestión es que primero el gato de los Creed es atropellado por uno de estos camiones de la Orinco, a lo cual, como justo en ese momento la madre y los hijos están pasando unos días en casa de los padres de ella, pues el buen Jad, el buen paleto campesino que vive enfrente de los Creed, le recomienda a su reciente amigo Luis enterrar al gato en el cementerio que está más allá de la barricada natural. Y Luis, pues sin saber muy bien por qué lo está haciendo, ¿no? Pero accede a hacerlo, un poco flipando en colores de por qué estamos enterrando aquí al maldito gato, qué está pasando, no me dices nada, pero todo esto es muy raro, pero entierra al gato ahí y se calla. Y el gato vuelve de los muertos. Sí, amigos, porque esto en el fondo no deja de ser una película de zombies, de resucitados, una película de zombies pero con un trasunto sobrenatural en el cual la explicación de por qué los zombies vuelven a la vida convertidos en zombies no deja de ser otra que una especie de terreno maldito de los indios Micmacs que ellos habían descubierto, utilizado en el pasado, pero que ahora habían dejado completamente apartado del uso, porque obviamente tenía propiedades muy malignas. Y es que las criaturas que regresan después de ser enterradas en ese cementerio indio no regresan siendo ellas mismas, regresan siendo una versión macabra, malvada, retorcida, incluso asesina y muy maliciosa en ciertos momentos de lo que habían sido en vida. Así que primero el gato regresa siendo más agresivo, más violento, huele peor, está realmente muerto por dentro, aunque ellos todavía no lo saben, y poco a poco vamos descubriendo que ese cementerio no tiene nada de bueno. A mí me recuerda un poco también a la historia clásica de La pata del mono, esta que podías pedir 3 deseos, pero que pedirlos te conllevaba siempre una desgracia asociada, ¿vale? En este caso, el precio que pagas por enterrar a alguien o algo que tú quieres en ese cementerio es arriesgarte a que realmente lo que vuelve nunca va a ser él. O sea que, digamos que la metáfora, el lema de la película, que es a veces es mejor estar muerto, es realmente la esencia de todo esto. Os podéis imaginar en este punto de la historia cuál es realmente mi perturbación actual con esta película y con esta trama. Y es que el niño pequeño, Gage, en una escena bastante dura, bastante dolorosa, nunca gore y nunca macabra, porque juegan bastante bien a tampoco mostrar nada demasiado desagradable, pues acaba siendo atropellado por uno de estos camiones de la Orinco y por supuesto fallece, causando en la familia, pues, lo que os podéis imaginar, ¿no? Luis, después de que su familia se haya marchado con los padres de ella de nuevo, él entierra a su hijo en el cementerio indio después de exhumarlo del cementerio normal en el que lo habían enterrado. El niño vuelve de la tumba, por supuesto, pero vuelve convertido en otra cosa, en un ser maligno que incluso le roba un bisturí a su padre y pretende matarlo, y mata a Jad, y mata a su propia madre cuando ésta descubre que algo extraño pasa y van a buscarlos a la casa, acaba matando a su madre, y al final el pobre Luis tiene que inyectar un veneno a su hijo para acabar de matarlo por segunda vez, y aún así, pues como ya ha perdido la cabeza, ¿no?, porque ya está totalmente desolado, tiene el corazón roto y el juicio se le ha ido, entierra a su esposa en el cementerio indio, desoyendo incluso las advertencias del fantasma Victor Pascoe, que le suplica por favor que no cometa más errores, que deje las cosas ya como están, pero él la entierra y por supuesto ella vuelve y al final intuimos que lo mata.
Una película muy lineal, muy plana, pero con una muy buena historia. El libro era mucho mejor, por supuesto, pero la película es, pues básicamente un clásico ochentero del año 1989. Se disfruta mucho, aunque ha envejecido mal, efectos un poco pobres, el doblaje español es un poquito extraño y algunas situaciones se quedan un poco ancladas en los 80, pero bueno, es un film que sigue siendo disfrutable. Lo que me perturba, ¿vale?, es el tema del niño, porque recuerdo hace muchos años, cuando yo veía esta película, cuando aún vivía en casa de mis padres, que a mi padre todas estas películas que trataban sobre niños, o que había niños de por medio en la trama, como Poltergeist o esta misma, siempre que poníamos alguna en televisión de casualidad, decía como, no, esta quítala, que no me gustan las películas en las que aparecen niños de por medio. Y yo pensaba, qué cosa más rara de hombre, ¿no? O sea, ¿por qué no? Si es una peli de terror con un niño, no pasa nada. ¿Qué puede pasar, no? No pasa nada, es como cualquier otro personaje. Desde luego el dicho de cuando seas padre comerás huevos nunca ha sido más cierto. Aunque lo podríamos transformar en cuando seas padre, las películas de terror en las que aparecen niños te van a perturbar mucho más. Porque es así, ahora me he dado cuenta de que viendo esta película, Cementerio Viviente, pues cuando veo toda la parte del niño, lo paso peor. Lo paso muy mal, porque realmente puedo empatizar mucho más y conectar con el dolor de ese hombre que, habiendo perdido a su hijo pequeño, es capaz incluso de enterrarlo en un sitio maldito ante la posibilidad, ¿no?, la perspectiva de que el niño pueda volver, ante la mínima opción de volver a recuperar a su hijo. Y ahora mismo pues puedo ser un poco consciente del dolor que se puede sentir en esa situación, de lo que te tiene que generar por dentro, ¿no?, y de la desesperación de un padre capaz de hacer hasta algo así, hasta la cosa más macabra, retorcida y maligna del mundo, incluso temiendo las consecuencias de lo que pueda ocurrir, solamente por la posibilidad de volver a ver a tu hijo perdido. O sea, ahora lo piensas y dices, es que puedo entender lo que está haciendo esta persona. Lo que antes me parecía solo un argumento de película de terror o de libro de terror, ahora lo entiendo perfectamente. Y de hecho es que tal vez incluso cualquiera que sea padre haría lo mismo. Por eso escenas, ¿no?, como la del niño que regresa y coge el bisturí y lo ves vestidito con su traje de mortaja con el que lo enterraron, esa risa malévola, retorcida, totalmente demoníaca, ese niño que ya no es un niño angelical, sino una especie de demonio resucitado solamente para hacer el mal. Pues ahora las ves esa interacción con el padre, con la madre, ves la cara de la madre cuando vuelve a ver a su hijo y el niño jugando con ella, ¿no?, con un bastón y un gorro y diciéndole, te he traído una cosa, mami, y es el bisturí con el que la va a matar, o a su padre, quiero jugar contigo. Y es todo mucho más aterrador y mucho más retorcido, y ahora lo siento mucho más, y lo veo y como que me cuesta mucho más ver esta clase de contenidos, ¿no? Y eso estoy seguro 100% de que me ha cambiado el chip en la cabeza, porque ahora tengo a Diana, tengo a mi hija y pienso, es que esta clase de situaciones ahora para mí son totalmente diferentes, ¿vale? Antes lo veía desde una perspectiva orbitante alrededor, como que, pues como no tengo niños, esto me da un poco igual, pero ahora esto me toca de primera mano, y la verdad es que me cuesta mucho más, me cuesta mucho más. Por supuesto veré el remake, pero sí que es cierto que ahora, a pesar de lo mal que haya podido envejecer la película y de que pues sigue siendo lo que es, ¿no?, tampoco es una gran película, ahora conectamos de una forma especial, y conectamos precisamente por esa parte argumental que toca tanto pues ese amor de un padre realmente dolido por la pérdida de un hijo, y ese rollo de la paternidad, y esa angustia y esas pérdidas, y la verdad es que te afecta mucho más cuando tienes un pequeño en tu vida, como es mi caso. Así que desde luego, papá, te entiendo al 100%. Cuando decías que no podías ver pelis con niños de por medio, ahora, pues oye, ahora lo comprendo. Cementerio Viviente, desde luego todo un clásico del terror de los 80, y depende de con qué ojos lo mires, aún te va a impactar mucho más. Like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal para más contenido de este y de todo tipo. Este ha sido un vídeo un poco personal, ¿vale? Comentando una película que tiene ya pues casi 30 años y comentándosla desde esta perspectiva reciente de padre que soy desde hace unos meses, porque creo que es algo que me ha dado un vuelco a mi concepción de esta película y posiblemente de este subgénero del cine de terror con niños de por medio. Nos veremos en un próximo vídeo aquí en La Botella de Candor, y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia.